Bueno, mis hermanos, tengan todos un feliz sábado, sean bienvenidos. Eh, el día de hoy preparé un temita sencillo, pero muy importante, que bueno, es algo que me llegó mucho personalmente esta semana y quería compartirlo con ustedes porque bueno, todos tenemos luchas, todos tenemos pruebas y siempre es bueno poder recordar algunas cosas que por ahí como que creemos que ya las sabemos, pero cuando llega el momento de los que hubo, como decimos acá, no es nada cierto, no lo sabemos en verdad, no lo ponemos en la práctica. Antes de comenzar con la oración vamos a cantar para preparar nuestros corazones con esta linda alabanza que se llama Tu vida, oh Salvador. A ver, es que no compartí con audio. Voy a tener que hacer todo de nuevo, pero no importa. Sí, lo había compartido con usted. Amén, amén. Qué hermosa alabanza.
Nunca la había escuchado, la escuché hoy día y me encantó. Me encantó. Bueno, mis amigos, vamos a hacer una oración para poder comenzar y que el Espíritu Santo dirija esta reunión. Inclinamos el rostro. Padre bendito que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu gran nombre. Señor, te damos gracias porque permites que podamos alabar tu nombre con libertad, porque permites que nos podamos reunir a pesar de que no tenemos una iglesia física, tenemos esta iglesia virtual, la cual en lo personal me brinda mucho más calor que todas las iglesias que he participado, Señor. Quisiera pedirte que tú puedas dirigir esta reunión por medio de tu Espíritu Santo, que pueda descender sobre mí, que las palabras que salgan de mi boca, que salgan de mi corazón, sean tus palabras de amor, tus palabras de sabiduría, tus palabras de amonestación. Señor, todas estas cosas te las agradecemos y te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanitos, tenemos 47 minutos de fama. Estamos compartiendo aquí la diapositiva. ¿Ustedes ven ya la diapositiva? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, yo creo que todos conocemos este pasaje que se encuentra en 2 Corintios 12, que lo vamos a repasar un poquito al final. Pero bueno, me gustaría poder compartir con ustedes algunos textos bíblicos y algunas citas del espíritu de profecía que nos van hablando un poquito acerca de cuál debiera ser nuestra actitud como cristianos en el progreso de la santificación y también en cuanto a cómo debe ser nuestra dependencia de Cristo y qué es lo que nos ayuda a vencer. Bueno, ya hemos visto un poquito el tema de el perdón de los pecados, la santificación, pero siempre es bueno seguir profundizando en estos temas y es lo que debiera estar siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, es constantemente saber de que nuestras actitudes, nuestros pensamientos llevados a cabo, cuando los convertimos en acciones, cuando ya los atesoramos en nuestros corazones, nos van a llevar tanto a la salvación como a la perdición. Y si nosotros no desistimos de nuestros malos caminos, si nosotros no desistimos de nuestros pecados, eso va a traer no solo condenación para nosotros, sino para todos los que nos rodean y para todos los que están constantemente con nosotros, viéndonos desde lejos. Sabemos que tenemos una gran nube de testigos que están todo el tiempo observando y esperando de nosotros cuál va a ser el desenlace, porque hay mucha gente que quizás no cree en lo que nosotros le podemos decir, pero sí nos ven, nos observan, y es curioso porque cuando uno de nosotros cae, todos esos que nos estaban observando como incrédulos, se les afirma más su incredulidad y allí están ellos con sus dedos acusadores, esperando para vernos caer y para criticarnos y juzgarnos y hablar mal de Dios, y esto trae obviamente vergüenza a la causa de Dios. Por eso es importante saber en qué consiste la gracia de Dios y cómo podemos acceder a ella. Bueno, me gustaría eh, que ustedes me pudieran comentar qué es lo que se les viene a la mente cuando ven estas imágenes. Solamente uno, Ruptura. una ruptura. ¿Quién dijo eso? Gloria.
¿sí? No, no sé quién habló, pero bueno. Sí, Ruptura, sí. dicen por ahí. ¿Qué más se les viene a la mente? En el ámbito espiritual, a ver si lo pueden conectar con el tema espiritual. Todo depende de un hilo, como eso. Ajá, Ro- muy bien. Rompien- Fragi- rompiendo cadenas, rompiendo cadenas de nuestra antigua manera de vivir. Ok, ok, muy Fragilidad. bien. Fragilidad, muy bien. Por eso me gusta escucharlos, porque bueno, cada uno tiene una diferente perspectiva en base a una sola imagen que nosotros podemos ver. Yo les voy a comentar lo que yo veo, ¿no? Ustedes me comentaron, son válidas, todas las opciones tienen razón en lo que dicen. Yo les voy a comentar lo que yo veo, o en el contexto en que yo lo puedo ubicar. Por ejemplo, esta cadena que se ve abajo, o esta soga que se está a punto de cortar, también nos representa a nosotros, en nuestra fragilidad, como decía Xochitl, creo que fue que dijo, no sé si está conectado. Bueno, así esa fragilidad que nosotros tenemos, esa debilidad, que se puede convertir a la vez también en un eslabón débil, nuestra debilidad, ya sea cualquiera sea nuestra debilidad. Todos tenemos diferentes debilidades, algo en lo que Satanás sabe que nos puede hacer caer, y ese eslabón débil es el que nos hace perder esa cadena y separarnos de Cristo, ¿sí? Separarnos de la santidad. También quizás todo ese eslabón represente a cada uno de nosotros dentro de nuestra comunidad. Y si se rompe ese eslabón que nos une unos con otros, puede separarse también esta cadena, puede separarse nuestra hermandad y a la vez también romperse la unidad. Imagínense todo lo que conllevaría que cualquiera de nosotros caiga o vuelva a su antigua manera de vivir y desista del Evangelio, cuelgue los guantes, ya está, ya no sigo más en esto, me cansé, me aburrí. Imagínense todas las consecuencias que puede llegar a traer. Bueno, puse esto porque ya al final vamos a hablar sobre esto un poquito. Hebreos 4:16, ya si alguno tiene sus Biblias allí, puse aquí una versión en específico, que es la nueva versión internacional, que me llama mucho la atención en la forma como utiliza las palabras, pero si usted tiene otra versión allí y quiere hacer un comentario de algo que ve en su Biblia, puede hacerlo, active su micrófono y nos comenta. Pero aquí en Hebreos 4:16 nosotros encontramos una de las bases de lo que es la gracia, porque sabemos que la gracia también nos perdona, que por la gracia de Dios somos perdonados y justificados, pero a la vez también la gracia nos ayuda a algo más. Tenemos estos dos tipos de gracia. Esta gracia que nos perdona, que nos justifica, pero también tenemos esta gracia que nos habilita y que nos santifica. Y vamos a ver que ambas tienen una diferente función. Hoy día solo nos vamos a centrar en esta gracia habilitadora, o esta gracia vencedora, que nos ayuda a nosotros a sobreponernos ante las dificultades. Dice así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Muy bien, nos acercamos al trono de la gracia para recibir dos cosas. Misericordia. Nosotros alcanzamos misericordia o recibimos misericordia cuando la pedimos, cuando nos humillamos delante de Dios y pedimos misericordia, ¿verdad? Por lo tanto, esto tiene que ver con el perdón, con la justificación, pero también la gracia que nos ayuda en el momento que más la necesitamos
tiene que ver también con este poder que nos brinda el Señor para poder sobreponernos ante cualquier dificultad, en el momento que más la necesitemos. ¿Cuándo es el momento en que más la necesitemos? Cuando estamos ya que no damos más. Cuando estamos ahí ya que nuestras fuerzas ya no son suficientes, y ahí es cuando necesitamos esta gracia que Dios nos da para poder vencer sobre la maldad, sobre nuestras tribulaciones, sobre nuestras pruebas. Justamente vamos a ver acerca de las tribulaciones. Ok, tengo aquí una señal inestable de internet. Vamos a proceder a leer. Dice así: siempre que el hombre procure ponerse en armonía con Dios, sabrá que la afrenta de la cruz no ha cesado. Afrenta significa vergüenza, por lo tanto podemos decir, sabrá que la vergüenza de la cruz no ha cesado. Principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, todos se alistan contra los que consienten en obedecer la ley del cielo. Por eso, en vez de producirles pesar, la persecución debe llenar de alegría a los discípulos de Cristo, porque es la prueba de que siguen los pasos de su Maestro. Esto es algo que muchos quizás lo han vivido, muchos quizás también lo vamos a vivir ya acercándose el final del conflicto, pero tenemos que saber esto, de que la persecución que llega a nuestras vidas no debe producirnos pesar, ni tristeza, ni angustia, sino que debiera llenar nuestro corazón de alegría, porque es prueba de que seguimos los pasos del Maestro. Mientras más estemos haciendo la voluntad de Dios, mayor oposición vamos a tener. Luego sigue diciendo, aunque el Señor no prometió de eximir a su pueblo de tribulación, le prometió algo mucho mejor. Le dijo, como tus días serán tus fuerzas, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si somos llamados a entrar en el horno de fuego por amor de Jesús, Él estará a nuestro lado, así como estuvo con los 3 fieles en Babilonia. Los que aman a su Redentor se regocijarán por toda oportunidad de compartir con Él la humillación y el oprobio. El amor que sienten hacia su Señor dulcifica el sufrimiento por su causa. Por lo tanto, nuevamente nos sitúa en un contexto ya del fin del conflicto, cuando seremos arrojados al horno de fuego, algunos quizás literal, otros ya más como una analogía, pero va a ser algo parecido porque igual vamos a ser martirizados. Entonces tenemos que tener esto siempre en nuestra mente, que si nosotros no somos capaces de soportar las pequeñas pruebas que nos trae el día a día, si no soy capaz de soportar una pequeña prueba, de poner mi debilidad en las manos de Dios para que Él se manifieste con su poder, y si en esta pequeña prueba yo no soy capaz de hacer eso, yo me pregunto a mí mismo, ¿cómo voy a ser capaz de soportar en ese momento cuando me estén persiguiendo, cuando me atrapen, cuando me golpeen, cuando me empiecen a cortar los dedos, cuando me empiecen a torturar, a azotar, no sé cuántas cosas, torturas que van a hacer, porque se viene algo muy crudo, mucho más de lo que se ha vivido en toda la historia, porque son solo 144.000 los justos, el resto de los justos van a ser todos martirizados. Por lo tanto, tenemos que ir así conscientes de que ser mártir va a ser algo, un honor para nosotros, mantenernos firmes. Pero si nosotros no nos mantenemos firmes ahora, ¿cómo podré mantenerme firme en ese momento? Si no recurro ahora
a las fuerzas de Dios para volverme fuerte en mi debilidad, ¿cómo ahora voy a poder hacerlo? O sea, ¿cómo en ese momento voy a poder hacerlo? Perdón. En todas las edades, perdón, no. En todas las edades, Satanás persiguió a los hijos de Dios, los atormentó y ocasionó su muerte, pero al morir alcanzaron la victoria. En su fe constante se reveló uno que es más poderoso que Satanás. Este podía torturar y matar el cuerpo, pero no podía tocar la vida escondida con Cristo en Dios. Podía encarcelar, pero no podía arrojar el espíritu. Más allá de la lobreguez que podían ver, perdón, más allá de la lobreguez, podían ver la gloria y decir, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Qué hermosa promesa, y de verdad vuelvo a la misma reflexión de, imagínense si no podemos ahora entregarle nuestra debilidad a Cristo para que Él la vuelva fortaleza, cuánto menos vamos a poder hacerlo en ese momento. Por eso que, por más que nosotros sepamos de que Cristo viene en 2031, si hoy no resolvemos esta situación en nuestra vida, de cuando llegue el 2028 no es mucho lo que vamos a poder hacer. Por eso que, bueno, tenemos que velar y orar en todo tiempo. Primera de Pedro 6 al 10, un versículo, un pasaje que me encanta, dice, creo que se acaba de conectar nuestra hermanita Cecilia, la saludamos también, le damos la bienvenida. Bueno, Primera de Pedro, no anoté el capítulo en donde se encuentra, excusez-moi, ya les voy a decir dónde se encuentra. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque es de ustedes. Estoy buscando aquí en dónde se encuentra. Esto se encuentra en el capítulo 5 de Primera de Pedro. Primera de Pedro 5, del 6 al 10. O sea, primeramente el paso es humillarse bajo la poderosa mano de Dios y Él nos va a exaltar en su debido momento, poner a Él toda ansiedad, cualquier preocupación, cualquier adicción, aflicción, lo que sea, no sé, eres adicto al tabaco, al alcohol, a lo que sea, cualquiera sea tu adicción, cualquiera sea tu ansiedad sobre el futuro, sobre el mañana, sobre, no sé, sobre tu vida personal, sobre tu vida amorosa, sobre tu vida personal, tu vida financiera, tu vida espiritual, todo ponerlo en las manos de Dios, porque Él cuida de nosotros. Pero luego dice algo muy interesante, que dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Y esto también nos lleva a tener esa empatía, pero también pedirle a Dios en la fe, por eso manteniéndonos firmes en la fe. Por medio de la fe es que nosotros le pedimos a Dios que nos brinde esta gracia para poder vencer y mantenernos en la firmeza, sabiendo de que todos nuestros hermanos del ministerio están sufriendo y soportando lo mismo que nosotros, las mismas pruebas, quizás en diferentes espectros, en diferentes
rasgos o caracteres de la gente, que somos tentados por nuestros propios malos deseos, por nuestras propias, cuando somos atraídos por nuestros propios malos pensamientos, nuestro mal deseo. Pero firme en la fe nosotros podemos mantenernos y triunfar sobre esto. Y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Y esto es muy importante porque dice que el Dios de toda gracia nos restaurará, nos hará fuertes, firmes y estables. El único que nos puede hacer firmes y fuertes es Dios. Nosotros somos débiles y siempre lo vamos a hacer. Somos débiles por nuestra propia fuerza, no es nada. Y esto es lo que no debemos olvidar en el momento en el que Dios nos haga fuertes, porque cuando Dios nos hace fuertes, creemos que esa fortaleza es nuestra y nos relajamos y nos dejamos estar. Decimos, no, ya estoy bien, ya estoy firme, y pum. Y ahí viene el costalazo, de cara a una trinchera 3 metros bajo tierra, de ahí pararse nuevamente, limpiarse, listo. Pero no olvidar ese momento en el que estoy, no olvidarlo nunca, para que no olvidemos de que el que nos hace firmes y el que nos ayudó a subir nuevamente y el que nos mantuvo firmes, fuertes y estables fue Dios y nadie más que Dios. Por nosotros mismos somos incapaces de obtener crecimiento espiritual. Bueno, aquí tengo un poquito de sitio pegado. Discúlpenme, ¿no? Bueno, y la cita dice así: Satanás inventa innumerables medios de distraer nuestras mentes de la obra en que precisamente debiéramos estar más ocupados. El archidestructor, archiseductor, aborrece las grandes verdades que hacen resaltar la importancia de un sacrificio expiatorio y de un mediador todopoderoso. Sabe que su éxito estriba en las leyes de Jesús y de su obra. Y esto lo ha hecho tan, pero tan sutilmente que no nos damos ni cuenta. La salvación del hombre se lleva a cabo a un precio infinito para el cielo. El sacrificio hecho se corresponde con las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. Jesús de su mediación pueden ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que se allegan a Él con fe. Nuevamente, la fe como factor primordial dentro de esto, ¿no? Y aquí un proverbio de Proverbio 28:13, y el comentario, pero cierto, y gracias a Dios que se nos explicó de esta manera, que se nos dejó esta inspiración, porque bueno, queríamos sin estas aclaraciones de la Biblia. Quien encubre sus pecados jamás prosperará, que lo confiesa y lo deja perdón. Si los ofenden, se apresurarían a confesar sus pecados y a expulsarlos de ellos. Satanás burlándose de Cristo por nuestras faltas, burlándose de los ángeles que nos acompañan por nuestras faltas. Si nosotros viéramos esto,
estaríamos confesando hasta la hormiga que matamos sin querer. Imagínense. De aquí, perdón, de los defectos de carácter, se vale Satanás para obtener el dominio de toda la mente. Y sabe que si se conservan esos defectos, lo logrará. De allí que trate constantemente de engañar a los seguidores de Cristo con su fatal sofisma de que les es imposible vencer. Pero Jesús presenta en su favor sus manos heridas, su cuerpo quebrantado, y declara a todos los que quieran seguirle: bástate mi gracia. 2 Corintios 12:9. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:29 y 30. Entonces, nadie considere sus defectos como incurables. Dios concederá fe y gracia para vencerlos. Y aquí nuevamente la fe como factor trascendental para obtener esta gracia, para poder vencer. A través de la fe y la gracia podemos vencer esos defectos que nosotros podemos pensar que son incurables. No, pero es que esto no tiene cura, esto yo no sé cómo hacerlo. Bástate mi gracia, dice el Señor. Solo con mi gracia. Qué maravillosa promesa cuando la podemos poner en práctica. Que Dios nos ayude día a día a poder hacer esto, porque esto es algo diario. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel. Todos debían afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, sus nombres sean conservados en el libro de la vida, en los pocos días de este tiempo de gracia, sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que tu liviano, ¿sí? Hay que tantos cristianos ya las inclinaciones de dominar. Y realmente hace poco que esta sea nuestras intenciones, nuestros pensamientos, que examina nuestro corazón, porque si bien nos honda y sinceramente el corazón, pero el Espíritu Santo puede llegar a escudriñar hasta el lugar en donde yo no puedo llegar. Y cuando nosotros nos subimos debajo de Dios y debajo de su Santo Espíritu para que escudriñe nuestra alma, nuestro corazón, pensamiento, que escudriña todo nuestro interior, nosotros empezamos a ver nuestras prioridades en todo. Él nos examina y nos escudriña de tal manera que hace que nuestras vidas vayan con su evangelio. En todo esto es lo que a mí yo leí, pero cuando uno profundiza
y escudriñas y escudriñas tu vida y escudriñas tu corazón, te das cuenta tan lejos verdaderamente de estar listo para mí. Y anhelas de todo. Bueno, se me había cortado el internet, lo siento. Vamos de nuevo ahí con la compartición. No sé, es el enemigo. Sí, levanten el dedito hacia arriba. Sí. Ok. Bueno, vamos a seguir con la lectura. La obra de preparación es obra individual. No somos salvados en grupos. No se ve nada acá. Esto no ve nada. ¿Me Ahora escuchan? sí. Ok. Se ve la pantalla que estoy compartiendo. Perfecto, perfecto. Bueno, recuerda las parábolas de las 10 vírgenes, donde estaban estas 5 vírgenes, las sabias y las insensatas, ¿verdad? Y estas insensatas, estas vírgenes que quisieron pedirle que habían tenido las otras vírgenes de esta preparación, de esta pureza, de esta devoción, que lo compartieran, pero no pudieron, porque no puedo yo, a través de las virtudes de otro, entrar en el reino de los cielos. Cada uno debe estar en una preparación individual. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Bueno, y como les comentaba, esto es lo que a mí me hacía verme así, de verdad, así con las manos en el corazón y decir, a ver, nosotros sabemos que Cristo viene el 2031, ¿verdad? Pero decir, ya, si hoy se termina el tiempo de gracia para mí, estoy preparado si hoy me muero. Estoy de verdad listo para el encuentro con Dios. Y bueno, la respuesta no fue positiva en ese momento. Y eso es lo que a mí me llevó a nuevamente profundizar en estos temas y por eso que estoy compartiendo con ustedes, porque sabemos que así como nosotros somos probados, todos nuestros hermanos en diferentes lugares del mundo están llevando las mismas pruebas. Entonces debemos ayudarnos unos a otros. ¿Qué dice Tito 2? En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. ¿Quién nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas? La gracia. Dios, obviamente, pero a través de su gracia.
dice que la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad. Esa gracia que trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad. Dice, así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Ese es el punto crucial dentro de todo. Ser purificados a través de esta gracia, de poder ser testimonios vivos de la gracia de Cristo aquí en esta tierra, como lo dice en Hechos 20. Vamos a ver si quiere avanzar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Por eso siempre es bueno tener un respaldo, y yo aquí tengo el mío. Tengo el mío aquí en mi teléfono. Ok, la última cita que leímos. Muy bien, dice, siempre que el hombre procure ponerse... No, esa ya la leímos. Quedamos en la última, que era del escudriñamiento individual que el Señor hace, en la página 635, el párrafo 1 de CES. Muchas gracias, hermanazo. Perfecto. Perfecto. Bueno, dice, el carácter del cristiano se muestra por su vida diaria. Así dijo Cristo, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Nuestro Salvador se compara a sí mismo con una vid, de la cual sus seguidores son las ramas. Declara sencillamente que todos los que quieren ser discípulos deben llevar frutos. Y entonces muestra cómo deben llegar a ser ramas fructíferas. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Juan 15:4. Aquí volví. Bueno, el apóstol Pablo describe el fruto que el cristiano ha de llevar. Él dice que es en toda bondad, justicia y verdad, Efesios 5:9. Y de nuevo leemos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas preciosas gracias son solo los principios de la ley de Dios cristalizados en la vida. Impresionante cómo todo está ligado a la ley de Dios de una manera inimaginable para nosotros. La ley de Dios es la única verdadera norma de perfección moral. Esa ley fue ejemplificada prácticamente en la vida de Cristo.
Él dice de sí mismo: yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Juan 15:10. Nada menos que esta obediencia hará frente a los requisitos de la palabra de Dios. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6. No podemos afirmar que somos incapaces de hacerlo, porque tenemos la seguridad. Bástate mi gracia. Segunda de Corintios 12:9. Al mirarnos en el espejo divino, la ley de Dios, vemos el carácter excesivamente pecaminoso del pecado y nuestra propia condición perdida como transgresores. Pero por el arrepentimiento y la fe somos justificados delante de Dios y por la gracia divina capacitados para prestar obediencia a sus mandamientos. Nuevamente, aquí vemos la gracia como un agente activo para poder capacitarnos, para poder, guardar sus mandamientos, obviamente, para poder cumplir su voluntad, y su voluntad es que nosotros guardemos su ley. Y ahí es cuando nosotros podemos encontrarle sentido a este versículo de Romanos 5, si no me equivoco, dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y a eso se refiere, de que por la gracia de Cristo podemos ser capacitados para guardar la ley. Según de Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Se exige la más alta y santificada ambición. Bástate mi gracia. Es la promesa del gran maestro. Aprended de la inspiración de las palabras y nunca habléis con duda e incredulidad. Sed enérgicos. No hay servicio a medias en la religión pura y sin mancha. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12:30. De aquellos que creen en la palabra de Dios se exige la más alta y santificada ambición. Y aquí vemos un poco lo que hablábamos la semana pasada, de que por la luz que tenemos, por la luz que Dios nos da, vamos a ser juzgados. Y si tuvimos la oportunidad de tener una Biblia y decir, yo creo en Dios, sí, yo tengo una Biblia en mi casa, pero no la leí, y bueno, voy a ser juzgado por la obra que debía haber hecho, por el conocimiento que debía haber tenido, porque la oportunidad la tuve. Se exige la más alta y santificada ambición. Analizando las palabras, alguien ambicioso es alguien que siempre quiere más, así como que quiere abarcar todo. Y no, imagínense eso, pero en el lado de la santificación, en el lado de Dios, que siempre quiere más, siempre desea más de su gracia, más de su espíritu, más santificación, que siempre quiere más de Dios. Eso es lo que se exige de nosotros. ¿Lo hacemos así? ¿Lo hago así? Para reflexionar. El Señor no nos ha dado una lista graduada de pecados, de modo que consideremos a algunos de poca consecuencia y digamos que harán poco daño, mientras que otros sean de mayor magnitud y causen mayor perjuicio. Ninguna cadena es más fuerte que su eslabón más débil. Podemos considerar cierta cadena como buena en conjunto, pero si un eslabón es débil, no se puede tener confianza en ella. La tarea de vencer debe ser el tema de estudio de cada alma que entre en el reino de Dios. No debe ser pronunciada la palabra impaciente que palpita en los labios. Debe ser apartado el pensamiento de que su carácter no es debidamente estimado, pues debilita su influencia y produce como seguro resultado
la disminución de la estima en que otros los tienen. Deberían vencer la idea de que son mártires y asirse de la promesa de Cristo que dice, bástate mi gracia. Esto es lo que hablábamos al principio acerca de cuando les mostré la imagen de la soga, de la cadena. Ninguna cadena es más fuerte que su eslabón más débil. Esta frase es como para enmarcarla, ¿no? Una de esas frases típica que uno les pone ahí que las ven en Facebook, que dice Mahatma Gandhi, ¿no? Ahí como una frase. Bueno, esta le dijo Elena de White, inspirada por Dios, obviamente. Pero es una frase muy profunda si se quiere estudiar. Ninguna cadena es más fuerte que su eslabón más débil. Puedes tener todos los eslabones firmes y duros, como esas cadenas de ancla, pesadísimas, fuertes, firmes, pero si tiene un eslabón débil, toda la cadena, por muy fuerte que sean los otros eslabones, va a tener la fortaleza de ese eslabón débil. O sea, se va a volver totalmente débil toda la cadena. Así también pasa con nosotros. Puedo tener yo todas las áreas de mi vida fortalecidas, pero si tengo una débil, todo se hace débil. Porque como dice en Santiago, el que rompe, aunque sea uno de los mandamientos, es culpable de toda la ley, de transgredir toda la ley. Según de Corintios 13:5 y 2:11 dice, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. ¿Por qué lo puse junto a estos versículos? Porque, bueno, en el comentario bíblico adventista, el tomo 7a, aparecía ligado este versículo, estos dos versículos aparecían ligados, y dice lo siguiente, los que no tienen tiempo para prestar atención a su propia alma, para examinarse diariamente a sí mismos, y saber si están en el amor de Dios, y colocarse en el cauce de la luz, tendrán tiempo para ceder ante las sugestiones de Satanás y la ejecución de sus planes. Si no tienes tiempo para Dios, tendrás tiempo para Satanás. Qué duras palabras, ¿no? Satanás se insinuará mediante cuñitas que se agrandarán a medida que se abran paso. Las engañosas trampas de Satanás serán introducidas en la obra especial de Dios en este tiempo. Interesante. Satanás trabaja activamente con todos los que lo estimulen. Los que tienen la luz pero rehúsan caminar en ella, se confundirán hasta que las tinieblas impregnen su alma y den forma a toda su conducta. Pero el espíritu de sabiduría y bondad de Dios, como se revela en su palabra, será cada vez más brillante mientras prosiguen en el sendero de la verdadera obediencia. Mediante la santificación del Espíritu Santo, será posible cumplir todas las justas demandas de Dios. Y aquí nuevamente vemos cómo esta gracia que viene de Dios está ligada al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos habilita con esta gracia, ¿sí? Y nos santifica, y nos ayuda a vencer, y nos hace capaces de cumplir todas las justas demandas de Dios. Hay grandes privilegios y bendiciones para todos los que se humillen y consagren plenamente su corazón a Dios. Se les dará gran luz. Cuando los hombres están dispuestos a ser transformados, entonces serán ejercitados en la piedad. ¿Cuál es nuestra parte? Como dice aquí, cuando los hombres están dispuestos a ser transformados, entonces serán ejercitados en la piedad. Solo tenemos que estar dispuestos. Solamente eso, estar dispuesto.
Hay una frase por ahí que dice que vale más estar dispuesto que estar preparado. Tú puedes tener una triple maestría, una ingeniería en no sé qué, pero si tú no estás dispuesto a poder utilizar este conocimiento para ayudar a otros, si tú no estás dispuesto a ponerlo en la práctica, tener todos esos títulos no te servirá de nada. Así como también hay personas que no tienen ningún título, pero están dispuestos a hacer todos los sacrificios necesarios para poder alcanzar el objetivo, y sin tener ningún título son mucho más exitosos que muchos universitarios. Por eso llevando en el ámbito mundano. Ahora llevado al ámbito espiritual. Si nosotros podemos sabernos la Biblia al revés y al derecho, pero si no estamos dispuestos a ser transformados, no sirve de nada. No sirve de nada yo saberme todas las profecías y saberme toda la historia y tal, saberme de memoria el libro de Santiago, no sirve de nada. Yo lo hablo por mí, ¿no? Porque yo me estaba aprendiendo el libro de Santiago. No sirve de nada si es que no estoy dispuesto a ser transformado. Pero esa transformación tiene que ser diaria, porque diariamente podemos ser llevados hacia el camino que no es, el camino que nos toca. Por eso la santificación es una labor de cada día. Si nuestros hermanos se consagran ahora a Dios sin reservas, Él los aceptará, transformará su mente para que puedan ser sabor de vida para Dios. Hermanos y hermanas, despertad para que lleguéis a vuestra elevada vocación mediante Cristo Jesús, nuestro Señor. Despertar. Hemos de despertar. Segunda de Corintios 12:9, y aquí está el famoso versículo que estamos leyendo todo el tiempo. Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué hermoso versículo en toda su profundidad. Hechos 20:23 dice, lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. ¿Cuál es este servicio? El de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dar testimonio a los demás, que los demás puedan ver este Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cómo pueden ver la gracia de Dios? Reflejada en nuestras vidas, reflejada en nuestras acciones, en cada uno de nosotros. Amados hermanos míos, que podamos en este sábado, que es especial el día sábado, para buscar esa santificación, porque Jehová dice, santificad mis sábados, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Nosotros santificando el sábado, a través de, obviamente, del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, Él nos santifica a nosotros y nos puede mostrar y ayudar a escudriñar nuestro corazón y examinar si es que aún hay algo que nos ata a este mundo, si es que aún hay algo que nos separa de su reino, si es que aún hay algo que de lo que nosotros hacemos, decimos, pensamos, que está trayendo vergüenza y que está haciendo que Satanás se burle de Dios por nuestra culpa. Que se burle de los ángeles que nos rodean, que nos cuidan, por nuestra culpa, por nuestra debilidad. Por lo tanto, esa debilidad, cuando nosotros estemos más débiles y estemos a punto de caer y de colapsar,
en ese momento es cuando el poder de Dios se hace más fuerte en nosotros, y es algo como ilógico para nosotros, porque todo el tiempo nosotros pensamos que estamos bien, estamos firmes, pero cuando tú estás ya justo a punto de colapsar, a punto ya de romperse ese eslabón, es cuando tú le pides a Cristo, por favor, bríndame tu gracia, ayúdame a vencer, yo no puedo, ayúdame tú a vencer este problema, porque yo no puedo hacerlo. Tú eres el único que puede con esto, ayúdame. Y en ese momento nosotros nos ponemos a disposición, nos hacemos dispuestos a ser transformados. Y como decía el otro día Joaquín en el tema de Nicodemo, como le dijo Jesús a Nicodemo, que tiene que nacer de nuevo, tiene que tener ese nuevo corazón. En ese momento Dios nos entrega ese corazón, pero es algo diario. Cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Cristo, no es una sola vez en la vida, o sea, es una sola vez, pero es algo diario. Cada día tengo que resolver ese tema de mi entrega personal a Dios. Porque si un día que yo no lo haga, ¿qué les pasó a los padres de Jesús? Cuando llevan a Jesús al templo, se apartaron un día de camino y después cuando se dieron cuenta tuvieron que volver. Al final se dieron cuenta que se habían apartado de Jesús en un día, pero lo volvieron a ver al tercer día. Bueno, qué casualidad que lo vieron al tercer día, ¿no? Pero les costó el doble de tiempo volver a acercarse a Jesús. Así también con nosotros. Que Cristo nos ayude a poder mantenernos siempre tomados de su mano, siempre, siempre. Y que podamos hacerlo nuestra fortaleza, nuestra roca firme. Para que cuando llegue el momento decisivo, el momento final, el momento en el cual ya se decida el todo por el todo, nosotros no dudemos y que vamos firmes, y ya sea que vivamos o que muramos, que sea para la gloria de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito que estás en el cielo, santificamos tu nombre, oh Dios. Y en el nombre de Jesús te damos gracias eternamente por tus dones infinitos que nos regalas, así por tu infinito amor, gratuitamente. Gracias por esa gracia que nos das para vencer, para superar, para sobreponernos ante la dificultad. Señor, ayúdanos a hacerte partícipe de cada momento de nuestras vidas, desde lo más pequeño a lo más grande, ponerlo a tus pies, para que así no tengamos ocasión de caer, ni de ser una vergüenza para tu evangelio, ni de ser oprobio para tu causa. Señor, te quiero pedir por cada una de las personas que están pasando por diferentes dificultades, problemas, Señor, en sus vidas personales, que tú puedas también ayudarles y brindarles tu gracia y hacerles llegar este mensaje, ya sea por este medio o por cualquier otro, pero que ellos puedan alcanzar ese perdón y también esa gracia vencedora para poder mantenerse contigo firmes siempre en la verdad. Señor, en este día sábado, ayúdanos a santificar nuestros cuerpos, nuestras mentes, que todo nuestro ser sea santificado por tu Espíritu Santo y por tu verdad. En el nombre de Jesús, dejamos todas nuestras inquietudes en tus manos. Amén.